tiempo nos estaba viendo. A todos los que estaban presentes hoy acá, veo acá muchas caras conocidas, así que repito yo mi saludo cordial para todos. Y vamos a ver en el transcurso de cada mañana algunas cuestiones que tienen que ver con la enseñanza del guaraní, un poco de su historia, Bajereba, Ñañeje, que bebé, Araca, Evidepa, Maena, Pañañeje, Maena, Pañañeje, Maena, Pañamboje, Maena. En fin, vamos a ir tocando. Voy a hacerlo en forma bilingüe. Entiendo que todos los que están acá no tienen ningún problema, hablan y tienen guaraní. Ahí está la profesora Teresa Cardoso también, que es directora dentro del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Yo soy David Galeano Olivera, director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Este año cumplimos 37 años formando profesores, licenciados, magísteres y doctores en lengua guaraní. Estamos reconocidos por una ley del año 2005 y antes de eso en el área de formación docente del Ministerio de Educación. Muchísima gente se ha formado dentro del Ateneo y hoy día está trabajando en distintas instituciones educativas a lo largo y a lo ancho del Paraguay. Por otra parte, soy profesor de la Universidad Nacional de Asunción hace 35 años. Tengo la categoría de profesor titular. Soy profesor de la Facultad de Filosofía, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de la Facultad Politécnica, de la Facultad de Enfermería y Obstetricia y de la Facultad de Economía. Todas esas facultades, normalmente yo vivo en el campus de la universidad y ustedes van por allí, me han encontrado por algún lado caminando, así que soy un docente prácticamente de tiempo completo, pero en el área universitaria, ¿verdad? Aparte de eso, trabajo con una asociación de escritores, poetas, narradores, que se llama La Casa del Escritor Hogar. Estamos con varios compañeros promoviendo lo que es la literatura en nuestro país. Y además de eso, tengo obras publicadas, libros, mi actividad permanente desde hace mucho tiempo, justamente participar de encuentros de esta clase y contarle a los colegas cuáles son las características que tiene el guaraní y un poco todo lo que dije hace rato, por qué se tiene que enseñar, por qué es importante, qué tiene que ver el guaraní con todos nuestros procesos de desarrollo histórico, con nuestra realidad social hoy día en el Paraguay. Entonces vamos a empezar esto. De nuevo agradezco en este caso a la organización, a las dos instituciones que llevan adelante esta jornada, que tiene un carácter de capacitación para los docentes que están en servicio en escuelas, colegio particularmente acá en el Pablo L. Ávila, colegio que lo conozco hace muchísimo tiempo. Le estaba contando al profesor Dionisio, yo viví aquí cerca de la entonces Escuela de Educación Física, hoy con la Secretaría de Deportes, Nacional de Deportes, y bueno, y llegué a conocer toda esta zona. Yo siendo criatura estudié al otro lado en la escuela Pedro Juan Caballero, y solíamos venir acá cada 3 de febrero, 3 de noviembre, en los famosos encuentros que se hacían acá en su momento, ¿verdad? Y bueno, corrí todo, barrio entonces, barrio Estorne, ahora barrio San Pablo, conocí acá el cine, el centro de salud, bueno, quiero empezar esto mostrándoles a ustedes primero que nada una placa donde aparecen unos datos muy importantes con respecto a la actualidad demográfica. Esto es resultado de una encuesta integrada de hogares. Ustedes saben que el 9 de noviembre se hace el censo y allí van a aparecer datos más precisos y actuales, pero sin embargo estos son de 2 años atrás, una encuesta que nos llega a la totalidad a partir de que se toman a personas con 5 y más años de edad. Para nosotros es muy importante lo anterior, donde están los niños pequeños que ya en la casa a lo mejor están aprendiendo guaraní o castellano y no están contemplados todavía en este dato. Sin embargo, van a ver ustedes el resultado. Esto fue difundido y ya en tiempos de pandemia, ¿verdad? Dice, del total de encuesta permanente de hogares, la población de 5 y más años, y el resultado, guaraní hablantes,
38,5% de la población del Paraguay, en ese rango de edad. Y 38,5 si ustedes quieren redondear por un ratito a 40, porque ya no es mucha la diferencia, para hacer un cálculo aproximado, sobre 8 millones que somos, 8 por 4, 32, son 3.200.000 paraguayos que hablan guaraní, poco castellano o nada de castellano. Se comunican, viven su vida guaraní, nacen, se desarrollan y podríamos decir hasta inclusive llegan al final de su vida solamente hablando guaraní. Un siguiente porcentaje, 30,6% de la población se declaró bilingüe, hemos goleado, con una característica muy especial. Yo no sé si acá en la sala puede haber, pero en caso yo me voy a identificar con esto. Yo primeramente hablé guaraní y recién cuando entré a la escuela, yo viví mucho tiempo en el interior y cuando vine acá a entrar a la escuela es cuando aprendí castellano. Yo aprendí a dura pena. Yo aprendí el castellano más que a través de un proceso metódico, pedagógico. Yo aprendí el guaraní como una tortura, ¿verdad? Bueno, el castellano, disculpen. Y entonces yo hablando guaraní entro acá y ocurrió lo que le ocurre a muchas criaturas y que normalmente baja la moral y baja el deseo de permanecer en la escuela porque uno no tiene nada. Yo hasta ahora tengo la imagen de ese primer día de clase. Mi abuela me había llevado a la escuela, me había indicado que iba a entrar una señora vestida de blanco. Me dijo, se llama, era la señorita. La maestra, la profesora, la señorita, pero que estás apenas en boqueta. Ocurrió lo que ella dijo y cuando comenzó a mover la boca, yo veía que movía la boca, escuchaba que decía algo, pero no le entendía absolutamente nada. La mañana, ese yo. Bueno, y pasé esa circunstancia desagradable de no entender y estar allí. Era como si fuera que me estuviera hablando en inglés, en ruso, en chino, y yo hablaba guaraní. Y recuerdo que iba a mi casa, le contaba eso a mi papá, que era más fanático de que yo estuviera en la escuela, y no me importa, vos te añadir la escuela. Bueno. Y cuando ayer intenté revelarme un poco más y decir, dejamos a Beima, entonces sacaba el cinto a echar la cinta, yo llegué a la escuela. Bueno, y sin darme cuenta, yo hasta ahora tengo es como si fuera que estoy viendo otra vez, ¿verdad? Que la profesora había sido que iba tomando ciertas medidas contra mi persona, no responder a sus direcciones. Entonces era llevarme un asiento más atrás cada día. Al 64 y hacemos hasta lo que y suelo decirle a la gente que no fui más allá de la pared porque estaba la pared. Y no hubiera estado la pared, quién sabe dónde hubiera estado, ¿verdad? Por mandarme un asiento más atrás, por no entenderle, o en este caso por directamente en el criterio de ella, yo ser alumno que no cumplía con sus indicaciones. Pasaron prácticamente casi 6 meses para que yo aprendiera a decir bueno, ni siquiera bueno, sino bueno con qué. Es la forma tradicional. Entonces yo escuchaba que me decía algo y le decía bueno, y ella, bueno, ya estamos bueno, y mía, bien bueno para ustedes. Bueno, y después tengo que admitir que esa permanente insistencia de mi padre hizo que yo permaneciera en la escuela. Me llevó casi 3 años entender, aprender. Y es la experiencia de mucha gente en el Paraguay. No sé si acá entre ustedes hay gente que nació en el interior y obviamente habrá hablado primero guaraní y después aprendió castellano. ¿Cómo aprendió castellano? Ya llegaría a otro costal, como acabo de explicar yo también. Pero que pasamos por una experiencia bastante traumática, pasamos por esa experiencia. ¿Puedes dejar? ¿Querés decir algo? Itapé, Villafrita. ¿A pesar de ello? Bueno, luego será Itapé y Villafrita. Bueno, así podríamos pintar muchos casos y vamos a ver que para este dato que está acá, algo fundamental que en lingüística se toma en cuenta que se llama la lengua materna, la primera lengua. Es la lengua que va a impactar por toda la vida en el hablante.
A mí, por ejemplo, por más que obviamente aprendí, me especialicé en el tema del castellano, yo cuando estoy en un ambiente totalmente así coloquial con la gente, escucho que hablan guaraní, yo enseguida le cajo guaraní. Y como que yo inclusive llevo saludos de guaraní, hacerlo con todo. Y siempre la reacción también de la gente es responderme. Bueno, pocas veces tuve la experiencia de alguno o alguna que me miró de manera rara y me preguntó si qué es lo que estaba diciendo. Bueno, en realidad, al final todos entendemos, ¿verdad? Un poco más, un poco menos, pero entendemos. Ese es el caso del uso de los dos idiomas. La mente nuestra, de lo que ya estamos en ese segundo segmento, guaraní castellano, tiene un desarrollo mucho más interesante en el proceso cognitivo, en el proceso intelectual, porque conocemos, vemos el mundo desde dos idiomas que son diametralmente opuestos. Y antes de Aisaco, yo castellano. Cuando uno entra al campo de la explicación científica, uno se da cuenta que es lo que voy a hacer con ustedes en estos ratos, les voy a mostrar por qué. Bueno, entonces, acá también entra de por medio algo que se metió tan fuerte, porque la historia guaraní es una historia muy especial, una historia de persecuciones, de represiones, de opresiones, degradaciones, en todo sentido, ¿verdad? Y entonces, dentro de ese proceso, ver hoy, por ejemplo, a mucha gente interesarse en el tema, a respetar, a valorar al que habla guaraní hoy, es una situación muy distinta a la que se vivió sistemáticamente a partir de la conquista. Conozco bien que cuando llegan acá los conquistadores, ellos vienen para imponer sobre todo su cultura y su lengua. Y en tiempo de la colonia no funcionó eso. ¿Por qué? Porque los indígenas, los guaraníes que estaban acá, para nada se dieron en su hablar y tuvieron los españoles que acomodar toda la composición cristiana al guaraní. Como Guajazapeteco y guaraní cristiano orecó. Entonces, con eso también se demostró la capacidad lingüística del guaraní para decir todo eso que en el mundo cristiano representa ese proceso histórico vivido, ¿verdad? Hasta la aparición de Cristo y todo lo que vino después. Y eso se pudo decir sin ningún problema guaraní. Y entonces, pasamos por ese proceso, pero sin embargo, el idioma del conquistador pasó a ser un segundo idioma. Y el idioma guaraní, que era el idioma del conquistador, fue el idioma de preferencia. Por otra parte, la irresponsabilidad de los varones que llegaron acá no fue precisamente, la responsabilidad no fue precisamente de nada, mira, fue todo lo contrario, fue responsabilidad. Y esas mujeres indígenas dieron el primer gran paso en la historia de por qué seguimos hablando guaraní. Al no tener un padre que hable castellano en la casa y solamente está la madre indígena guaraní hablante, ella que hizo, educó a su hijo guaraní. Esto no podía hacerlo en castellano porque ni siquiera conocía, o en inglés, o en francés, o en chino, o ruso, ¿verdad? Entonces, era guaraní. Ese mismo fenómeno siguió ocurriendo durante toda la colonia, y cuando, previa a la guerra contra la Triple Alianza, ya de eso se habían percatado los aliados, ¿verdad? Y particularmente quedó en la historia la imagen, las palabras de Bartolomé Mitre, el presidente argentino, quien en su momento había dicho públicamente lo que ellos manejaban en secreto: si queremos destruir al Paraguay, primero tenemos que destruir a la lengua guaraní. Eso López usó muy bien. Durante la guerra, pues toda la comunicación de López fue solamente en guaraní. De hecho, no había otro idioma acá. Insisto mucho, pocos hablaban castellano. La gran mayoría de la población del Paraguay de la guerra del 70 era guaraní hablante. Al punto que López en 1867 convoca a los más destacados que estudió sobre guaraní ese tiempo: Natalicio María Talavera, Juan Crisóstomo Centurión, Luis Caminos, y les pide a ellos que elaboren un alfabeto. Ese alfabeto sirvió de base para las 4 publicaciones que se recuerdan de la época de la Triple Alianza: el famoso Cabisurí, el Cacique Lambaré, ambos escribían en guaraní, el Centinela y la Estrella. Bueno,
termina la guerra, quienes pueden imaginar por un ratito acá en la sala, podemos hacerlo todos, imaginar por ejemplo una batalla como la de Piribebuy, la más cruenta de las batallas, la más inmisericordia. La guerra en sí fue una guerra totalmente, yo diría que inhumana, trágica. Entre los hechos funestos de la historia de la humanidad está la guerra contra la Triple Alianza. Paraguay fue diezmado, 10% parece. Algunos le dicen 1.200.000, otros dicen 1.000.000, otros dicen 800.000, sea como sea. Paraguay quedó con prácticamente 100.000 habitantes o menos, la mayoría, un 80% mujeres, 20% varones. Esa batalla que se libraron los soldados que hablaban en guaraní. Cuando en la batalla de Piribebuy, que decía es la batalla más sangrienta, llegan 20.000 brasileños a sitiar Piribebuy el 12 de agosto de 1869. 1.600 paraguayos apenas estaban allí, comandados por un ilustre comandante jefe de plaza, lastimosamente desconocido en la historia del Paraguay, Pedro Pablo Caballero. Y Pablo Caballero, con 1.600 personas, niños, jóvenes, adultos y ancianos, los combatientes eran durante la mitad de esa población, se enfrenta a los brasileños. Ya, la ciudad fue sitiada y se producen 3 momentos en la guerra en el horario de la mañana. En el segundo momento, cuando ya prácticamente las tropas paraguayas quedaron por menos de la mitad, se reanuda la batalla y estaba uno de los oficiales paraguayos, el capitán Solalinde, enfrentado en primera línea a los brasileños que venían, y al frente de la tropa brasileña, que eran las tropas de la Triple Alianza, ve al famoso João Mena Barreto. ¿Qué hace Solalinde? Le llama a su fusilero, el cabo León, y le dice, ni siquiera, ni remotamente le dijo en inglés, ni en francés, ni en castellano. Le llama a León, Mitaí, de según algunos 15, otros 16, 17 años, y le dice, Zapape caballo ariguá. Le dicen guaraní, le dicen. Ella piñan de yucales. Se recuesta en Mitaí y le dan un disparo certero y lo mata a João Mena Barreto. Y después resultó ser la pareja del famoso conde Deu. Él, al enterarse de la muerte de Mena Barreto, ordena la destrucción total de Piribebuy. Allí se produce todo ese atraco, porque no era solamente matar, era cortarle el cuello. Le cortaban el cuello a los que mataban para certificar la muerte. Y bueno, esa gente iba muriendo en guaraní iba muriendo. Pero Pablo Caballero hablaba en guaraní. Cuando terminó todo, y en ese hospital de sangre, cuando la gente pedía socorro, no pedía socorro en inglés, pedían socorro en guaraní. 600 almas mueren allí, en el hospital de sangre, entre ellos brasileños que fueron solidariamente atendidos por las tropas paraguayas. Prácticamente termina toda la batalla, ya no habían hombres, y allí salen las famosas heroicas mujeres a las que tanto y con tanta razón recuerda el Papa Francisco. La más gloriosa de América es la mujer paraguaya, y aparecen 100 mujeres, según algunos, en un promedio, además con qué. Algunas tenían garrote, otras tenían la botella de cacué, otras aguardidas, otras piedras, y se enfrentan a pecho gentil, hablando en inglés. Tal vez ellas hablaban ruso, hablaban alemán, hablaban guaraní las mujeres, y así fueron asesinadas, masacradas, degolladas, y las que quedaron vivas fueron no solamente violadas, sino que después de eso fueron degradadas a más no poder por las tropas brasileñas. Aclaro que no estoy haciendo ningún tipo de apología para pelear con nadie, solamente estoy contando algo que antes no se cuenta. Y es importante que nosotros los docentes sepamos, ¿verdad? Los propios escritores brasileños y argentinos hoy cuentan esas historias. Los argentinos en alguna medida nos han pedido la disculpa, a los brasileños hasta ahora no. Yo en una oportunidad, en una presentación de un libro, en el lector, le decía al embajador brasileño
que por ejemplo el famoso cañón cristiano todavía está en el Museo de Río de Janeiro. Es un trofeo de guerra. Yo le decía, mientras ese cañón está en el Museo del Río de Janeiro, Paraguay sigue prisionero de los brasileños. Se molestó conmigo y me dijo, usted está diciendo algo que no es cierto. Claro que es cierto, le digo. Devuélvanos el cañón y a lo mejor con eso viene una disculpa de ustedes. Ustedes mataron muchísima gente acá. Bueno, entonces mueren esas mujeres. Esas mujeres hicieron algo que no creo que exista otra mujer en el mundo. Por eso Francisco sabe bien lo que dice el Papa. Tiene su servicio secreto que sabe todo eso, y él leyó y conoce. Esas mujeres, cuando se enteraron que quedaron embarazadas, mataron a sus hijos en su vientre para no tener hijos de esos violadores brasileños. Esa es la mujer paraguaya, la que ustedes representan acá, la mayoría son mujeres. Yo respeto mucho esa parte de la historia y respeto mucho por eso a la mujer paraguaya. Vivió en Guaraní. Termina esa batalla 4 días después, el 16 de agosto, 2000 niños caen en Acostañón. Una tropa de casi 20.000 brasileños, otra vez, empieza a las 8 y termina a las 5. ¿Qué creen que esos militares pedían socorro en alemán, o en chino, o en castellano? Guaraní, a mí también mío. Eso que ahí se le pone una casaca y una pistola a las mentiras, eso ya es fantasía. No había con nada de eso. De código pirapira, de código para él, moría con una pipa, tíame la pero y mueren así, y así fueron asesinados, degollados. A mí me da igual guaraní mañana. Entonces termina la guerra. ¿Y qué es lo que pasó el 8 de marzo? El 1 termina el 1879 de marzo y el 8 la tropa de ocupación quita una disposición acá donde, entre otras cosas, prohíbe el uso del guaraní en las escuelas de la República. La primera acción que ellos tuvieron desde un comienzo. ¿Y qué pasó después? Y los paraguayos que fueron a formarse para ser docentes fueron a la Argentina. Volvieron de allí con la famosa palabra guarango, que hasta hoy, con el respeto que se merecen nuestros hermanos argentinos, hasta hoy ellos siguen diciendo guarango. ¿Y qué significa? Salvaje, indio, ignorante. Está diciendo una guarangada, dicen. ¿Y qué es la guarangada? Algo que no sirve para nada, algo degradante, algo feo. Y ese es el concepto que profundamente quedó arraigado. Pasó el tiempo y resulta que, como les decía, nos encontramos hoy acá ante una situación totalmente nueva, donde inclusive en una jornada como esta y varias jornadas como esta de hace mucho tiempo, los docentes, todos los que estamos en el ámbito de la educación, tomamos conciencia del valor de esto. Estamos hablando de una herramienta fundamental que tiene el paraguayo y que, repito, está representada en esto que ven ustedes acá. Si sumamos ese 38, 40, si quieren más 36, tenemos prácticamente más del 70% del Paraguay que todavía habla y entiende guaraní. En la práctica es la lengua más hablada del Paraguay, no es la lengua minoritaria, como muchos quieren hacer aparentar. Por otra parte, históricamente se nos metió mucho en la cabeza de que ya no hablamos guaraní, la gente se resiste a decir que habla guaraní, hablamos solamente yo para, porque guaraní vos hacerte ahí. Mi voz a la frente voy con el guaraní, se la que yo para mí también. Esa es una forma de reducir, es un proceso de reducción. Porque si yo le pongo del otro lado de la historia, ¿quién habla correctamente castellano en Paraguay? Y si me muestran 1 o 2 o 3, yo ahora mismo no voy a la luna y nunca más vuelvo. Nunca más vuelvo. Si acá en esta sala alguno o alguna de ustedes en algún momento de hoy o de ayer o de anteayer no dijo nada, al decir vení, andate, contarle, decirle nada. Si ustedes dijeron nada, hicieron un yoparán en castellano. Yoparán, que es la mezcla. Guaraño. Nosotros queremos ver solamente la mezcla en el guaraní, con la mezcla está en el castellano. Vení, andate, contarle nada. ¿Qué soy yo para? Si no dijimos nada, dijimos qué. Venir, que decirle, que llevarle, que contarle. Que. Aparte de la que, tengo guaraní, menguá, el yuque, el ereque, el yapoque, el brajaque. Hicimos yoparán en castellano. Contamos las dos inclusive en castellano. Hicimos vení que nada, andate que nada, contarle que nada a tu mamá.
Apenas yo para castellano por ahí. ¿Quién en algún momento nos habrá dicho acá picó o pió? Obvio te va a salir, vos pió te va a salir. ¿Qué pió te dijo? O si no es Nico, es mío. Yo ni uno sabía lo. Y yo también. Y vos lo y yo también. Hasta castellano, por la castellano andan yo para igual la castellano. Y se dan cuenta que en algún momento nos sale el de Guajú nomás que dije, ¿verdad? O aquel otro, yo le grabé una vez a un estudiante y después le hice escuchar de la Facultad Politécnica y todos matamos la risa después. Y él me decía, ni me di cuenta que dije eso, profesor. Me dijo él que ahora pío tenés una voz. Que ahora tenés una voz profesor, grabado. En un segundo allí, porque era una parte de la exposición de un trabajo práctico, y después la hago escuchar yo esa parte, y me dice, profesor, ni me di cuenta que ahora que tenés gina, que ahora pío tenés, ni siquiera tenés, gina vos, ni siquiera vos. ¿Quién en algún momento nos dijo, vos pa le dijiste, vos pa le llevaste, vos pa le contaste, vos pa? Vos es la palabra, acá decimos vos. ¿Hablamos bien en castellano? No, hablamos tan mal si quieren también el guaraní, pero no le pongamos más la cruz al guaraní. También el castellano que hablamos en justicia, le vamos a decir que no hablamos bien en todo caso, sí, pero nos comunicamos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para superar eso? Y tenemos que sencillamente enseñar bien las lenguas. De que se puede, se puede. Yo puedo hablar bien guaraní, yo hablo bien castellano cuando quiero, me cuido, no hay ningún problema. Y en Baiteta me guaraní me preguntaba, tengo que para meter castellano. Bueno, pero yo tengo la conciencia que puedo hablar. Y también lo mismo va a ocurrir con ustedes, va a ocurrir con el que habla inglés o francés. Entonces, acá lo que históricamente no tuvimos hasta ahora es una buena aplicación de la enseñanza bilingüe. Lo que hoy tenemos no es la fórmula correcta, la que hoy tenemos no es la fórmula correcta. Desde el año 1998 los profesores de guaraní le venimos exigiendo al ministerio que cambie el modelo de guaraní que se enseña. Nosotros no estamos de acuerdo con ese modelo. Ese es un modelo que se hizo inclusive para complicar más. Y lo notable es que desde 1988 hasta ahora no se cambió. Yo estoy por adentro mío, tengo la certeza de que todo parte de una política para hacer aparecer al guaraní como complicado. Hoy más de uno dice, no, qué difícil. Y tuvimos que dejar pasar desde el 98 hasta hoy. Y hasta hoy todavía no se cambió. Los libros fueron mal redactados, los libros tienen horrores ortográficos, no errores. Nosotros sabemos que en una página dice guajé con la guía nasal y en la siguiente línea, 2 líneas abajo dice guajé sin la guía nasal. Y en la tercera escrita otra vez de una manera diferente. Confusión para el docente, confusión para el estudiante, confusión para el padre de familia. Eso se puede solucionar, hace rato se tenía que haber solucionado. Bueno, entonces, si nosotros hoy decimos que hay un 30,6% de bilingües, eso incluye el Yopalá, pero el Yopalá, quiero nomás dejar constancia de esto en los dos idiomas. Capaz nomás que alguien acá me diga, no, pero yo en realidad nunca jamás dije nada, ni qué, ni picó, ni yo, nada. Entonces, yo hablo castellano. Pero resulta que otra vez en el mismísimo castellano que hablamos, vamos a encontrar de que hay estructuras pensadas en guaraní pero dichas en castellano. Un caso muy especial, a mí me tocó no hace mucho, antes de la pandemia, vino acá una lingüista catalana, llegó para una conferencia y ella llegó sobre la hora. Yo fui el encargado de ir a buscarla al aeropuerto y llevarla hasta el hotel Excelsior, donde se estaba haciendo una jornada. Y en el camino, ella comenzó a bombardearme con preguntas, cómo hablamos, qué decimos, qué cosas hay acá de particular, porque ella quería usar algo de eso en su presentación. Llegamos al hotel, entré yo le dije, me va a esperar un rato acá, voy a ver si ya está todo en condiciones para que usted pueda pasar. Habré tardado 2 o 3 minutos, volví. Y cuando le digo a ella, doctora, ya está preparada la sala, podemos pasar, le digo. Ella me dice otra vez allí, un momento, profesor, una consultita. Y le digo yo, sí, ¿de qué se trata? Y me dice, profesor, ¿qué es un poco? Que todo el mundo dice un poco. Y le dije, entre las cosas que no le conté, está acá solo un poco. Un poco en Paraguay significa todo, le digo. Y usted le dice, venir un poco, tiene que venir todo.
Ustedes le dicen llevarle un poco, esto a tu mamá, tiene que llevarle todo, ¿verdad? Acá en Paraguay un poco significa todo, pero solamente nosotros entendemos eso. En otro lugar tal vez vendrían hasta la mitad y luego esperarían que le digamos venir el otro poco. Pero acá es un poco de venir todo. ¿De dónde viene? Me dice, y le viene del guaraní mi. El yumí es venir un poco. Yo era a mí llevarme un poco. Hemos venido mi contar un poco. Un poco no es otra cosa que la traducción del mi guaraní. En otras palabras, el paraguayo, la conciencia colectiva, piensa en guaraní cuando tiene la oportunidad de traducir al castellano y le sale algo como esto. El un poco es una frase castellana, así como está, pero incorrecta. En la sintaxis del paraguayo es correcta, pero en la sintaxis de la lengua española es incorrecta. Entonces, es una marca registrada por el paraguayo, no reconocida por el castellano inclusive, ¿verdad? ¿Cuál es el otro caso que nosotros usamos frecuentemente que demuestra esto que yo digo? El sique. Ellos le decían sique. Él hacía la que. Yo le digo a ustedes mesa y todos conocen y eran a una mesa. Le digo hoja, ven casa, le digo guau, un perro, maracayá, un gato. Le digo sique. ¿Qué es lo que van a ver con sique? Nada. Pero todos tenemos que decir sique. Vino sique, le dijo sique, le contó sique, trajo sique. Todo el momento decimos. Y eso viene del guaraní catú, o ucatú vino sique. O catú se fue sique. Mombe ucatú contó sique. Y se dan cuenta cómo del guaraní traducimos al castellano, generamos en castellano una frase que dicho sea paso no quiere decir nada en castellano, pero que para los paraguayos significa algo, ¿verdad? Tenemos el famoso caso del luego. Todo el mundo le dije luego, le llevó luego, le pegó luego. El luego no es luego de después. El luego es simplemente un enfatizador. Eso viene del guaraní boija, boingo, se ve. Ojo, boingo, y boingo, el boingo te dijo luego. ¿Y qué es? Un enfatizador. En realidad te dijo, dale ya decía de nuevo. Pero como parece que no decimos todo, como el guaraní es muy expresivo, entonces no decimos todo. Tenemos que decir necesariamente en castellano, te dijo luego. Otro caso muy pintoresco es el de balde. En castellano existe en balde, pero no de balde. Y nosotros decimos vino de balde, se fue de balde, le habló de balde, varela de balde. Y viene del guaraní ya otra vez. Le dijo de balde, ereí con la de balde. Le dijo de balde. Lo verás a leer, llevó de balde. Mombe ureí con todo de balde. Se dan cuenta cómo aparece una estructura en el castellano, que originalmente no es de origen propiamente castellano, simplemente la traducción que hacemos nosotros de vivir pensando en guaraní y después intentar expresarnos en castellano. Sí. La misma cosa. Nosotros vamos a encontrar muchísimas. Por ejemplo, así como eso, vamos a encontrar esas traducciones imposibles. Mi panza hace todo ruido, en la temita. Mi panza hace todo ruido. A la coronomba. A la coronomba parece ya está en castellano, donde por eso ya habla castellano. Para darle razón nomás a la profesora, ¿verdad? Por ejemplo, el famoso caso cuando decimos don Pedro y eso, salieron doña María y eso, va a verla y eso. Pero para echarme ya la y eso, don Pedro y eso, doña María. Don Pedro mía, don Pedro mía ojo, doña María un mía ojo. Apenas de la un mía, ya para hacerla y eso. Don Pedro y eso salieron, doña María y eso salieron, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Pintoresco interesante. Otro caso, el guaraní es definitivamente más expresivo que cualquier idioma, no solamente el castellano. Un caso concreto en castellano yo puedo decir ven, en la formalidad del castellano, venga, una expresión imperativa, y venir en la expresión coloquial nuestra, ¿verdad? Ven, venga, venir, la misma cosa, las tres palabras. Guaraní me copia eyu, después mi mamá eyu. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, la orden, el imperativo que es absoluto, que no admite discusión, porque para la primera es pesaque y pojota final ya. Eyuque, saque yo que está aquí, eyuque. Entonces es como decir vení obligatoriamente tenés que venir. Si después podemos suavizar la orden cuando decimos eyuna, y el na es un cariñoso, eyuna, Elena, se ve Hanna, na, eyuna. ¿Se dan cuenta? Es como decir vení por favor.
Y después podemos decir también el yumí. El mi es, en este caso, es la expresión cariñosa. El otro, nada es rogativo, disculpen. Mi es la expresión cariñosa, el yumí. Y otra vez sería traducida por el estudiante del castellano de venir por favor. Pero después ya vamos a tener una complicación mayor porque vamos a juntar mina y vamos a decir el yumina. Es como decir vení por favor, por favor. Y le vamos a poner otra vez esa que en el medio y vamos a decir mi que na, el yumi que na. Es como decir vení por favor, por favor, por favor. El paraguayo no se va a quedar corto, diplomático como ninguno. Va a decir otra vez encima na. El yumi que na y catuno gritando. O tiempo que puedes en donde. Qué orden tan especial es esa, ¿verdad? El castellano de yu de venir, venga o ven, pero pama. El castellano no tiene más que eso. Entonces allí salta la diferencia que hay entre los dos idiomas. Por eso muchas veces cuando nosotros intentamos poner a los dos en la balanza y medirles con la misma medida, es imposible porque no son iguales. Un caso de que no son iguales también es, por ejemplo, dentro de un rato, probablemente las 11, 11 y media, ya cuando cada uno tenemos la conciencia de esa hora, vamos a salir y le encontramos a alguien y ya no le vamos a decir, le vamos a decir, y probablemente la persona nos va a responder, bueno, resulta que ese saludo no existe en el castellano. En castellano existe buen día, buenas tardes, o buenas noches, o buenas noches. Pero no existe buenas siestas. Nadie dice buenas siestas, buenas siestas. Mejor digo, doña Neya de Guaraní me va a echar a salir. ¿Se dan cuenta? Ese es, culturalmente hablando, nos muestra una diferencia entre lo que tiene un idioma y lo que tiene el otro idioma. Por lo que no tiene este y no tiene este otro. Para eso sirve la contrastación, se le dice, aquí. Bueno, 28,5% del Paraguay se declaró monolingüe en castellano, en idioma español, en castellano. Solamente 28,5% es, con respecto al guaraní, es minoría, ¿verdad? Y un 2,1% se declaró hablante de otros idiomas. Entre estos otros idiomas están las lenguas indígenas. Del 1,3% población nativa indígena. Estamos hablando de aproximadamente 120.000 personas que en Paraguay siguen siendo nativos indígenas. 120.000, 1,3%. Notablemente, el idioma más hablado por las comunidades nativas del Paraguay, de esos 120.000 se calculan que 70.000 son de habla guaraní, son los más numerosos. Ahí están los famosos Painta Veterán, los Cuigá, los Abá guaraní, los H. En el Chaco están los guaraní occidentales, los guaraní ñandeva. En total, de los 120.000, 70.000 son hablantes guaraní. Ahora fíjense que hoy estamos hablando de Paraguay, que tiene casi un 70, probablemente un 80% de la población que sigue hablando. Y 8 por 8 son 64, son 6.400.000 personas que siguen hablando el idioma nativo, mientras sus verdaderos hablantes son solamente el 1,3%. El idioma guaraní se proyectó en la población no indígena, en que está constituida por prácticamente todos nosotros, ¿verdad? Y ese es un hecho que llama la atención en el mundo, de haber sido una lengua proscripta, prohibida, reprimida, a la que muchas veces se intentó matar, resulta que está viva. Y está viva en el alma de todos. Está vivo cuando uno dice Paraguay, que es Paraguay, cuando uno dice Caguazú, cuando dice Cagupé, cuando dice Pompero, cuando dice Peyú, cuando dice Boriborí. En todo eso está. Que casi obligatoriamente tenemos que decir, ¿verdad? Pero después está en el uso común, en Baecha, Baetecó, Yugo, Yajapo, Bacuina. Decimos, aunque sean frases, las criaturas hoy siguen hablando así, los jóvenes también. Y ese es el fenómeno que no tenemos que perder de vista. Se calcula que en general, dentro de la región, cuando hablamos de la región guaranítica, es un poco la base del Mercosur. Pues el Mercosur existió siempre con los guaraní. Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia y una parte de Uruguay. Se calcula que hay 11 millones de guaraní hablantes en la región. ¿Por qué este dato es importante? Porque según las Naciones Unidas, dentro de las Naciones Unidas, la UNESCO, una lengua
está en peligro de muerte hoy. Se hizo un catastro general y se encontró que en el mundo existen más de 6.000 lenguas. 6.000. Pero de esas 6.000 lenguas, la UNESCO detectó que más de la mitad, 3.323 decía, cuando hizo esta comunicación en el Día Internacional de la Lengua Materna, que es el 21 de febrero, dijo que 3.323 de las 6.000 están en peligro de muerte. ¿Cuándo están en peligro de muerte? Cuando tienen menos de 100.000 hablantes. Yo acabo de decir que en el Paraguay por lo bajo estamos entre 6,5 millones a 7 millones de hablantes. Está lejos de los 100.000. O sea, el guaraní tiene vida para rato. Y por el otro lado, ese mismo informe dice que aquellas lenguas que no están hoy en Internet también están en peligro de muerte. Hoy el guaraní está en Internet, está muy fortalecido y por consiguiente, por las dos partes, por la cantidad de población y por la presencia en Internet, el guaraní tiene asegurado un buen tiempo de vida. Una lengua, repito, que así como les contaba, viene de un proceso muy complicado. Apenas miramos nosotros, ustedes mismos acá probablemente son testigos de estos 20, 30, 40, 50 más años. Estamos hablando de ese tiempo terrible de la persecución. Profesora. Sí. El guaraní se enseña en la Sorbona, sí. Se enseña también en Alemania, sí. Y esas personas que estudian están muy interesados en nuestro idioma, porque lo nuestro es idioma, no es dialecto. Claro. En realidad el guaraní tiene variedades dialectales. La lengua o el idioma, hay una diferencia lingüística nada más. Lengua es en griego, idioma es en latín. Las dos son la misma cosa, ¿verdad? Ahora existen, dentro de la lengua existen las variedades dialectales. Por ejemplo, con respecto al castellano, una cosa es el español como lengua general y otra cosa es el español rioplatense, el español paraguayo, un español chileno, un español mexicano, el español cubano. Cada uno tiene unas características fonéticas distintas. Luego se entiende, en general todo se entiende. El guaraní también. Una cosa es el guaraní paraguayo, el guaraní de los maíz, de los migá, el guaraní boliviano, el guaraní de acá de los correntinos, que yo en vez de decir chamigo, ya tienen de allá, chupé, allá chachechi, acá hay chachechi, chamigo, chévere, chupé. Pero se entiende, que cuando vamos a ver el boliviano, por ejemplo, le pone el acento llano, el acento en el medio, en vez de decir tupá, dicen tumpa, en vez de decir burubizá, dicen burubisa. En vez de decir, por ejemplo, el nombre de una ciudad que es muy conocida allí, Camiri, le dicen ellos, es Caamirí. Caamirí es el monte pequeño, ¿verdad? Mirí es pequeño. Y así, nosotros vamos a encontrar en el Chaco, por ejemplo, Capirenda, es Capirenda, ¿verdad? Quedó en Capirenda por el acento llano del guaraní boliviano. Pero se entiende, esas son las variedades dialectales, ¿verdad? Son las formas digamos, minoritarias que existen dentro de una lengua, con características diferentes. Bueno, les dije yo que hoy está establecida esa característica, esos requisitos, que las lenguas tienen que tener 100.000 hablantes, por encima de 100.000 hablantes, y tener presencia en Internet para que no estén en riesgo de muerte. En la región, 11 millones de hablantes, a lo que tenemos que agregar lo que decía la profesora. Hoy se estudia en varios lugares del mundo, en la se estudia en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Rosario, en la Universidad de Paraná, en la Universidad del Nordeste, en Corrientes, en la Universidad de Misiones, en Posada. Acaba de empezar en agosto un curso de lengua guaraní en la Universidad Nacional de Jujuy, en Argentina. Se enseña en 4 departamentos de Bolivia, Camiri, Beni, Pando y Tarija, y Santa Cruz, que son departamentos muy grandes. Es el cuarto idioma más hablado de Bolivia, tercer idioma más hablado entre las lenguas nativas. La lengua más hablada, la lengua allí en su momento de Evo Morales, el aymara, luego está el quechua, luego está el guaraní. Y luego ellos tienen 38 idiomas oficiales, 37 nativos. Una de las lenguas habladas en Bolivia solamente tiene 2 últimos hablantes. Y por 2 últimos hablantes ellos reconocieron como lengua oficial a esa lengua hablada también en Bolivia. En el caso nuestro, lenguas oficiales son las lenguas usadas por el Estado en la comunicación general, lenguas mayoritarias el castellano, el guaraní, y son patrimonio de la cultura paraguaya y patrimonio lingüístico todas las demás lenguas habladas.
y que en este caso quedan bajo la tutela de la Secretaría de Políticas Lingüísticas la atención a estas lenguas, para que puedan tener un desarrollo normal dentro de lo que le corresponde como lengua. Bueno, ustedes van a ver ahí parte de lo que les dije hace rato del artículo 77, que van a ver ustedes, dice: la enseñanza en los comienzos del proceso escolar se realizará en la lengua oficial materna del educando. Entonces llegó a que se ya que hago aquí, nada, se que se va de tela. En el bebé se lo ya y se lo va de cuál va de año. Ese mismo fenómeno se sigue dando hasta ahora. Yo suelo hacer en muchos lugares que voy, hago una pequeña prueba para simplemente corroborar de que no tengo, perdón, de que tengo razón, ¿verdad? Que no estoy equivocado. Yo suelo ir a algunas escuelas y primero, segundo, tercer grado, primer ciclo, segundo, y entro normalmente y hablo un buen castellano, 1 minuto, 2 minutos, y me doy cuenta que los rostros están serios. Cuando después les pregunto sobre la marcha, ¿me entendieron? Nadie dice nada, todo callado, y por allí vuelvo a preguntar y alguien me mueve la cabeza que no entendió, y le digo sobre la marcha, ya me meten. Cuando hablo guaraní, yo suelo decir como que se abre la puerta y entra el sol. O y le digo eso de Yahoa porque una vez fui a llevar unos libros como una especie de donación a una escuela, y había llevado yo 6 libros que me dio un escritor justamente para que su nombre entregara. Y cuando me lleva la directora a la sala de clase, ella me cuenta, yo también hago lo mismo. Después cuando le explico en guaraní lo que había dicho en castellano, y en una de esas, uno no me dicen, va, yo aceite de grupo, voy a coger ahorita, aceite no me ya me decía, ¿verdad? Pero en esa casa, mientras yo hablé en castellano, ni una mosca voló, nada, ni él no me dijo nada, pero cuando le entré a explicar en guaraní, enseguida salió, levantó la mano y dijo, va, yo aceite de grupo, voy a ahorita, la primera reacción que tuvo, porque estábamos hablando en su idioma, estábamos hablando en el idioma que él está hablando. Quiero pintarles este otro escenario antes de pasar al siguiente tema. Acá a lo mejor menos, ¿verdad? Digo menos, no digo no, digo menos. Pero uno sale un poquitito, no hace falta ya en el fondo de la campaña, el último permito que ya les puedo hablar. El escenario es este: mañana a la mañana temprano, vamos a poner turno mañana, o pago de jarajoga, que sea mujer, que sea varón, que guaraní, después no se volvió a sellar la instrucción guaraní, o se tapere, guatá, se encuentra con el otro colega, y viene a guatajajo en guaraní. Entramos a la escuela a Iñenguyo Aite, la gente, y entramos a la sala de clases, aparece una imagen forzada, sobre todo en el ambiente más guaraní hablante, donde la profesora hace un esfuerzo importante para expresarse en castellano, y los niños, dentro de la medida de sus posibilidades, de poder entender algo. Lleva por un de la visión de dejar de no hay sende no hay manera no hay guaraní me por la yo misma ya Andrés dejó a Pepe en ese orden estas imágenes de guaraní me habló una cosa que tenía guaraní me mite espera ni el peón pisán y gurú se creo que salía a ver no pata ya que llegué la profesora habla castellano se produce el receso, la profesora tomando tereré guaraní, no mita ahí jugando guaraní, entramos a la clase nuevamente, castellano hablo, castellano amo. O para la escuela, hago por fin, de agua, se nos cabe, más guaraní, o para la castellano la escuela. Esa es una imagen que vamos a ver nosotros en muchos lugares y que demuestra esta realidad. Entonces, no podemos esconder algo que existe y tampoco podemos soslayar los derechos que tienen estos, que tienen ustedes 40% de paraguayos que se expresan en guaraní. Va a ser un endeño porque está su espera. Hospital de Clínicas acá, el doctor Jorge Yubi, el director, un amigo hace mucho tiempo, me decía antes de la pandemia y después de la pandemia, acá tenemos un tremendo problema, me dice. Tremendo nuestro problema porque todo el mundo viene acá. Habla o antes es guaraní. Ahora yo estoy mirando lo que guaraní, me llamo Hassan guaraní, me decía. Y comenzamos a hacer, por ejemplo,
las traducciones de todo aquello que estaba vinculado con el COVID. Y comenzaron a ir a pasar allí. Y el otro día tuvimos una reunión y me dice, tenemos que hacer una especie de orientación con audio para la gente cuando va y donde quedan, que el piso está cardiología, qué tienen que hacer. Entonces ya se ve, de Juanaco, de Yupiana y Bate, bebé, lleva la de azul, y costigo, y está la doña Caricota en el corazón, explicarle eso, porque así como está la jerga médica, no se entiende. Decirle a una mamá que su hijo tiene gastroenteritis es el fin del mundo, el padre de la gastroenteritis, era así, más niño y mamá. Pero si esa mamá escucha que es gastroenteritis, es cambio de cambio de eso es lo adecuado. Quiera hacer o no, y paraguaya, la mitad y paraguaya no tienen gastroenteritis, en cambio de ya la adecuada, la mitad ya peruana. La mitad ya peruana y la hidrocefalia, va a ser una hidrocefalia. Mañana igual, va a acá de diccionario, va a la hidrocefalia. Ahora llegó a un ojeo, oye ojeamos la nemembe, oye jarún de jehuí. Decirle a una persona labio leporino, que eran de Pucua, labio leporino. Como dice para ver, se embebó. Estamos embebó. Acá él embebó titulínice. A ver, ahorita las embebó. La otra cosa que nosotros sabemos perfectamente que acá dentro de la creencia hay un montón de cosas que se dicen en guaraní más allá que sean ciertas o no. La cuñada que iba haciendo que iban a Paco, o sea, está haciendo mellizo y nada. El mismo 9 meses más y nada, y cuando ponerla unos antes de la Paco, porque y Gato echaba ahí, y pues ya vamos, pues me va. Sospechosamente Gato llegó, ¿verdad? ¿Quién no escuchó eso? Yo no estoy inventando nada acá, ¿verdad? Cualquiera de ustedes sabe eso. Y dentro de la experiencia que estoy contando, todo el mundo dice eso. ¿Quién en Paraguay utiliza los sabios refranes, la filosofía de, qué sé yo, Descartes, si podemos llegar a, qué sé yo, a alguien más reciente, Ortega y Gasset, hablan historia europea. A ver, ya no digo hay más, bien, por eso no estoy diciendo no le enseñé más, claro, en este momento hay mucha gente que no sabe. Ambas, él hoy el pocado, ya de la pichacra, ni engare. Entonces, ni engante. Y el paraguayo es muy observador, no se le escapa nada. Y antes que ocurra algo ya sabe. Nosotros somos especialistas en eso, eso es una cosa notable. Observa y compara. Imagínense, por ejemplo, este Yenga que dicen de arriero es Saquillo, Banco Nacional de Fomento Norquén. ¿Cuántas veces pasaron para limpiar la color oro, verdad? Bronce, no sé, pero es ayudo. Bueno, entonces ahí llegamos a esa viaja pollo ya. Ojo la calecita, aprovechar la caballo, gente macana, siempre gente macana por vivir algo. No sé, llegamos a gente cuñada de macana y caballo calecita. Compara. O vio una feroz, ¿cómo que se le llama? Cacerola. Una boca enorme como yo ya las avisaron. Ayúdame, me cacerola. En el interior, por ejemplo, el horcón. Normalmente cuando se construye blanco, se pela inclusive el monotiazo. Pero yo por un lado, entonces viene la comparación de mitad y ayudaré cocina horcón. Ya, pero no es loco, él no está mintiendo. Pero hay uno que a mí me impactó hasta ahora y que demuestra cómo el paraguayo es tan tranquilo que no se preocupa de casi de nada. El mundo se debate porque sube el dólar, porque el combustible, porque espera por Camoa. Y hay un ñenga que me llamó la atención, dice, de hacer un monte va a ir cururú y empopirre. ¿Y por qué le pongo esto? Porque el cururú, primero que nada, nos separa todo el tiempo. Andrés y de mañana, día y noche, a día y noche, a ver esa la a Pepe ahí esa la iba a hija, no le va a ir. A Pepe ahí en Boyo, ya la de la pizarra, de arriero, monte va a ir, cururú y empopirre. Y se dan cuenta, perfecto Ñenga, pero producto de la observación. Mientras el mundo viene preocupado por otra cosa, para abajo le mira al sapo. Todo viendo se va a la escuela con el mundo. Bueno. Entonces, pintoresco, en los Ñenga, nosotros tenemos mucha sabiduría. Y cualquiera puede cuestionarnos muchas cosas, pero en eso, de eso, nosotros vivimos mucho, del poder observar. El poner los marcantes, de hipórico y marcante, ¿verdad?
Yo le recuerdo hasta ahora a un vecino amigo, Tajita Roba. Carapenija, vale Changuatán, de Guatán, y para nada, pues, a Guatán de Grande y para nada, pues, él era electricista y andaba con una escalera al hombro y con eso caminaba, pero como condenado, ¿verdad? Y Tajita Roba. O por ejemplo decir el famoso Yaguá y Paquete, Yaguá y Paquete, o Yacu con I, año por el Paño, por Yacu, Yaguá y Paquete, bueno. Y cosas a veces inclusive impensables al punto que uno ni siquiera sabe bien qué es lo que es. Cuando uno dice pomberobota, la pomberobota va a ver muy guay, güey. Una cosa misteriosa, güey. Ni sabemos siquiera que tiene bota, pues la gente alrededor de pomberobota allá. Y de dónde viene, y probablemente no es producto de la casualidad para la gente. Siempre va a haber una razón para lo que decimos. Y se sustenta mucho en la oralidad. ¿Por qué razón? Porque tenemos, y acá le vamos a dar los 5 de la mano, ustedes están acá incluidos, 5%. Yo tuve la satisfacción en algún momento de ser director académico, y por Hugo Javier yo fui el número 2 dentro de la UNA, pero en el buen sentido de la palabra, claro, en el sentido de tener bajo mi responsabilidad los libros de grado. Allí se anotan todos los egresados de todas las carreras, y ustedes pueden creer que hasta hoy no existen 80.000 egresados de la UNA, solamente de la UNA. Voy a mencionar todos los otros. Menciono esto porque se cuenta desde 1889. Acaba de cumplir 133 años. Y de los 80.000 que se están por alcanzar, por ese tiempo de 133 años, 25.000 ya están muertos. Y de esos 55.000 quedan más o menos, ¿por qué? Porque ya están 25.000 muertos y se calcula que hay 10.000 jubilados. En realidad hay 45.000 universitarios de esa universidad, que es la primera, que están en actividad. Después vamos a sumarle la católica. La católica se crea en 1961, ¿verdad? Y luego, a partir de la ley de universidades, en 1992 en adelante, se crean todas las otras universidades públicas y privadas que conocemos hoy. Con todo eso, el 5% de Paraguay hoy pasó o está en la universidad. Pasó o está. Cuando digo pasó, inclusive acá puede haber gente que tiene 2, 3, 4 más títulos, pero 5%. El resto no llegó a la universidad. El resto, hay una estadística de 10 años atrás que todos van a recordar. Decía que de cada 100 niños que se anotaban al primer grado, ¿verdad? 49 conseguían terminar normalmente el 9º grado. 51% ya quedó o en grados inferiores o desertó. Pero 49 terminó en tiempo normal los 9 años. Y suponiendo que ese 49% intacto se inscribió al primero de la media, la estadística dice que 30 consiguió terminar. De cada 100, 30 terminó la secundaria. No hace juicio de calidad, solamente de cantidad. Ahí puede haber gente que copió, que compró, lo que sea, pero 30 de cada 100. Y de allí entonces, según sus posibilidades, hasta el año 2000, el que no tenía recursos en el interior y no podía venir acá, se quedaba con su secundaria. Las únicas opciones que habían, probablemente muchos acá van a saber, era el centro, el Instituto de Formación Docente de Ucía Ayala, para ser docentes de Paraguarí, y el de San Juan Bautista. Eran los únicos institutos de formación docente que había. Fuera eso, el que tenía dinero era el que venía a estudiar acá, ¿verdad? Y los que no se quedaron afuera, desde el año 2000 en adelante que comenzó a descentralizarse. Más allá de que sería bueno, malo, mau, que esto, que lo otro, bueno, la cuestión es que hoy la gente estudia en su comunidad. Yo particularmente estoy muy seguro de algo, no es la institución la que me hace a mí. Yo me formo y puedo ser egresado de una institución pública o privada, pero si yo mismo soy capaz de crecer intelectualmente, eso es lo que vale. No es, porque si vamos a irnos por aquello que es una escuelita en Boriapú, un colegio en Boriapú, Eligio Ayala, el más grande presidente paraguayo, estuvimos en Boyaperí, un lugar que se usó por años para el confinamiento. El último pueblo de Paraguay era mucho, un lugar totalmente aislado, y de allí vino el hombre más destacado en la historia de los presidentes del Paraguay, ¿verdad? Bueno, entonces, esa es una cuestión importante cuando les digo 5%. Se calcula que sin maquillaje,
nosotros rondamos todavía el 30-35% de analfabetos. 30 o 35% de analfabetos, que notablemente coinciden con esa cantidad de monolingües guaraní. Esa gente que fue a la escuela y como no entendió nada dejó la escuela, donde sus padres no fueron a la escuela, donde sus padres no pueden asistirles en la realización de un trabajo en la casa. Entonces ese alumno viene al otro día junto a la profesora y la profesora es la que se encarga de ayudarle a completar una tarea. Esa es una cuestión delicada. Yo suelo contar siempre una anécdota con un señor que venía viajando con él y me contaba que tenía también a su hijo en la escuela, pero me decía él que le estaba por sacar a su hijo en la escuela. Y yo le digo, anda ahí de provecho y se está ahí de provecho. Y le digo yo, y me dice la sierra, yo que la escuela no es la escuela en que a mí me quedó eso grabado y demuestra pero tan sabiamente una realidad del Paraguay. Niños que están sentados con uniformes, con insignias, con cuadernos, con lápices, pero que no entienden. ¿Por qué? Porque la profesora o el profesor le habla un idioma que no es el suyo, porque los libros están en un idioma que no es el suyo y los exámenes se toman en un idioma que no es el suyo. Dos historias de esto para que se den cuenta de algo que probablemente no sé si a alguno le tocó ya este tipo de experiencia. Iba yo a dar clases acá a Caguazú y un día una profesora se acerca y me dice, a mí yo tenía un problema acá con el profesor, me dice, le digo yo, me dice, también a calcular, me dice, señor, yo tengo segundo grado, en compañía, era Yacarequí la compañía, Caguazú, 15 kilómetros más o menos del centro de Caguazú hacia San Joaquín, y me dice, usted Jarecó 42 alumnos segundo grado, profesor, segundo grado. Y resulta que en un momento llega el tiempo del examen, llega el día del examen, ella le pasa el examen, el primer examen que ella tomaba, y pasó minutos, pasaron menos de media hora para que los vista ahí, varones y mujeres le entreguen, y a medida que le iban entregando, ella iba indicando vacío, prácticamente sin ninguna respuesta, algunos garabatos, más super. Y entonces, dice, decimos René, no puede ser, vaya, este gran no ya puede ser. Entonces yo le llamé a todos, le metí dentro de la clase, allá, oh, pisa por ahí, allá, oh, ese es la pella a la moa, bueno. Y uno de los mitad me levanta la mano y me dicen, tengo orejo de pa profesora. Él se la cojo de ser, vamos a preocuparme, no, nada, ni iglesia. Llegó, no me pensé, por el examen no tenemos en castellano. Y dice, me dijo ella, profesor, eso es que era como un mazazo que me metió en la cabeza. Yo para corroborar eso le mandé a todito afuera y le metí a uno, y me ha tenido 2 horas y pueden ir, espérame, uno a uno conmigo, profesor. Le digo, ahí, y tengo que ser ya, ni un error cuando recoge eso. Acá van a ese problema, porque el examen escrito me va a coger ya plaza página. El examen oral me va a pasar para que se divide. Ahí la llamó por la supervisora y por el caso. Entonces tuvimos la oportunidad de ir y de conversar. Yo le dije, ayuda a ese a la caeva, examina la caeva que a tu niño que estás en día. Añamos me gusta hacer para él. Fuimos, le contamos exactamente qué es lo que va a venir seguido a esto con ustedes, el por qué. Y la supervisora, en un gesto muy grande, ella dijo, sí, que se entiende, que está bien lo que hizo la profesora y que se tome el examen oral como el examen válido. Y le validó el examen que en justicia correspondía validarle, porque ellos sabían. Ese es un primer caso de cómo hay veces nosotros podemos encontrarnos con ese problema, ¿verdad? Le explicamos en guaraní inclusive, pero resulta que el examen está en castellano. Otro caso fue en Cazapá. Ustedes van a recordar el famoso SNEP, el tema de donde se hacían las evaluaciones. Nos invitaron a nosotros, fuimos 3 profesores, nos sentamos, revisamos, y en una de tantas hojas que estábamos revisando, yo veo una, y estaba mirando, y era un examen de ciencias naturales. Era una pregunta 1, pregunta 2, creo que era la pregunta 3, decía los animales de la casa, animales domésticos. Había 1, 2, 3, 4, 5 lugares.
Hasta ahora yo tengo como grabada la hoja acá en la mente, que yo vi la respuesta de la criatura, yo sin saber porque eran exámenes anónimos, ¿verdad? Ni siquiera sabía de dónde, ni de quién, ni nada, ¿verdad? Entonces yo veo perro, gato, vaca, caballo, puré. Pero veo que la profesora le tildó, le anuló, no le dio valor al tema, ¿verdad? Entonces yo le digo a la secretaria, ¿será que vos podrías darnos el nombre, por lo menos la escuela? Si se puede, le digo. Bueno, pasaron 2, 3, 4 días, una semana, yo ya me había olvidado, y más o menos después de una semana ella viene llegando, la secretaria muy amable, me dice, acá está profesor lo que usted pidió, un estudiante de Casa Paz, perdón, repatriación, y acá está su nombre, está el nombre de la escuela, todo. Bueno. Entonces yo le digo a mi socio, ya a mí no ya sabe, ¿verdad? Nos tomamos viernes de mañana y nos fuimos hasta esa escuela, prácticamente en el centro de repatriación, y estando allí, le hablamos a la directora, le dijimos que no era nada, era simplemente una curiosidad nuestra, no tiene ninguna incidencia, no afecta a nada, le dije. Pero, y no, muy amable también ella, ya nos conocía, era profesora también de guaraní ella. Yo sí, sin problema. Le llamamos a la profesora de aquel grado del año anterior al segundo, y viene ella también, le explicamos todo, sí, no hay problema. Y le llamamos, era un mitaí, o una mitaí simpático, ¿no? De copio con nervio, y fuimos llevando, y después le digo, yo te me mandó el año pasado, tenía exámenes ya para que en Maicabio, ciencias naturales o que aprendí, sí, se mandaba, a ver le mando, orando a que usted me dije ya con los animales de la casa. Andemos ahí, echamos ahí perro, gato, ahí, tenía de memoria, vaca, caballo, preguntamos y soy puré. Pues de igual parece ya castellano, a Mongolia, la se profesora que bajamos y se va a anime. Para el final mundo valdría, no hay grave la llamada. El mismo mitad, y la maestra allí la directó nosotros acá, sorprendidísimos. Y le digo, yo yo la ando valero, pero yo Moisés la ando valero. Y allí la profesora entra en la edición y le dice, siempre la llave a mi hijo. Ahora, creímos la mitad. Ahí te un año después, ni me dio la puntaje. Nosotros le llevamos unos dulces, unos caramelos, le entregamos, ahí te leí. Pero se dan cuenta un detalle tan, y él dijo, no vale este verano, o le puso en guaraní. Y él tomó en cuenta. Y él lo que hizo al final era demostrarle a ella que sabía, que solamente se olvidó cómo se decía en castellano, cerdo, ¿verdad? Dijo ahí la cerdo, y se puré. Bueno, 2 ejemplos, que para nosotros a lo mejor pueden ser unos más, 10 más, 20 más, pero forma parte de una realidad a la que nos estamos refiriendo esta mañana. Para que yo le dé sustento a esto que estamos conversando con ustedes, estoy poniendo ejemplos reales, ¿verdad? Bueno, ahora quiero hacer una incursión, y después si ustedes me dicen hay un receso después de un ratito, y volvemos otra vez mientras preparo la segunda parte, la última. Va a ser más corta, le cuento que va a ser más corta. ¿Por qué? ¿Por qué lingüísticamente? Es la pregunta. Y bueno, tengo que decirles que el guaraní y el castellano son 2 lenguas muy diferentes. Que el guaraní hablante, con respecto al hispanohablante igual, crece en la casa, escucha guaraní, por ejemplo, igual que el hispanohablante castellano. Estamos nomás hablando acá siempre de un sector mayoritario, crece, llega a los 5 años más o menos, como lo tradicional hoy, sale de la casa, va a la escuela. Y durante todos esos 5 años en la casa escuchó guaraní. Lo que, repito, también me pasó a mí. Mi señora también es piribebí, habló guaraní toda su vida. Nosotros estamos a solas y hablamos guaraní, hasta esto es una cosa que se tiene que dar por descontado, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Va a la escuela y resulta que en el guaraní hay ciertas cosas que no tiene el castellano, o que tiene el castellano y que no tiene el guaraní. Voy a ponerles unos ejemplos, son muchos, pero voy a poner unos pocos ejemplos, ¿verdad? El primero de esos es lo que nosotros llamamos la concordancia. Ustedes se van a dar cuenta que muchas veces entre nosotros hay gente que tiene problemas de concordancia. ¿Por qué razón? Porque probablemente son guaraní hablantes que no aprendieron bien lo que es la concordancia en castellano. Y voy a los ejemplos concretos. El mitají que crece en guaraní solamente tiene, para el adjetivo calificativo, tiene una sola forma de decir. Por ejemplo, poná.
es solamente pona. En cambio, cuando ese mita y guaraní hablante va a pasar al castellano, resulta que en el castellano está lindo, linda, lindos, lindas, y él solamente tuvo pona en guaraní. Pona, no hay pona, pono, ponas, ponos. No es que yo diga mita cuña y pona, mita y pono, mita cuña y fuera ponas, mita y fuera ponos, de igual ya. Pona de todo y punto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que ya en guaraní no hay concordancia, como existe en castellano, de género y número, masculino con masculino, femenino singular o plural. Entonces él pasa y choca, y como nadie aplica un método, si es que el docente le dice a él en castellano, caraí, cuimba, éramos, ya está lindo, acuñáramos, apeteínamos, ya está linda, acuimba, estábamos, ya están lindos, acuñajas, estábamos y pues ya están lindas, y le va creando ese hábito. Lo que aprendimos a los golpes. Nadie me dijo a mí que es masculino, que es femenino, que es uno, que es dos. No. Metodología para enseñanza guaraní como segunda lengua, segunda lengua con respecto al castellano, nandívera. Entonces, ¿qué ganan en esta historia? Ganan que habla castellano, porque al pasado guaraní solamente va a tener que decir pona, va a decir solamente va ahí, porque el castellano feo, feas, acá va ahí, punto. Es mucho más fácil el tema del uso de los adjetivos calificativos en guaraní. Con respecto a los adjetivos demostrativos, el guaraní también tiene una ventaja. El castellano duplica y dice en el singular: este señor, esta señora, ese señor, esa señora, aquel señor, aquella señora. En guaraní, esta es co caraí, co cuña caraí. Esa es pe caraí, pe cuña caraí. Aquella es amó caraí, amó cuña caraí. ¿Se dan cuenta? Simple el guaraní, complicado el castellano. Primer caso. ¿Cuál es otro que es importante, muy importante? Porque el aprender a conjugar en una lengua, yo suelo decirle a todos, significa tener aprendida la lengua en un 80% y más inclusive. El gran secreto para aprender las lenguas es aprender a conjugar. Y los verbos son normalmente las palabras más variables, las que sufren más accidentes. En el caso del castellano sufre 7 accidentes, ¿verdad? Y uno tiene que ir calculando. Si el verbo castellano, por ejemplo, terminan ar, tiene un modelo de conjugación. Si terminan otro. Si terminan ir, otro. Y hay 2000 y más verbos irregulares. Que allí, que Dios se apiade de cada uno, porque no hay ninguna forma específica de conjugación. A mí me dice, yo leo, que Dios te ayude, le digo a mi alumno, ¿verdad? Resulta que para empezar, si acá hay 2000 verbos irregulares, acá les muestro 6 dedos. Hay 6 verbos irregulares en guaraní, 6 nomás. Y la gente sigue diciendo que es más difícil el guaraní, yapú, porque en otro nomás parece que es más difícil. 2000. Y si alguno está en condiciones de demostrarme que 2000 verbos irregulares son más fáciles que 6, o estoy yo loco o está loco esa persona, ¿verdad? Pero yo no creo, ¿verdad? 6 verbos irregulares. Uno absolutamente irregular, el verbo uno solo. El resto prácticamente. Por eso que es el sueño de los lingüistas. Por eso que los franceses quedan de rodillas, los alemanes, todo. ¿Por qué? Porque tienen una lengua casi perfecta. Cuando menos irregularidades, cuando yo lindo, linda, y acá digo poná, eso es simple, es sencillo. Cuando digo y acá es p, entonces eso es lo que se busca. Cuanto más fácil es la lengua, es lo que se aproxima a una lengua perfecta. Y el guaraní, desde el punto de vista de los verbos, tiene solamente 6 verbos irregulares con respecto a 2000 del castellano. ¿Y a dónde quiero llegar? A lo siguiente. Yo conjugo en castellano y tomo la famosa raíz, y digo de caminar, camino. ¿Y qué hago? Le agrego las desinencias, los sufijos, o, as, a, amos, etc. Yo camino, caminas, camina, caminamos. Ese proceso, si ustedes ven en guaraní y se ubican en la conciencia lingüística de Mitaí, él cuando conjuga dice guatá, y dice no dice guat, hasta la T y le agrega o, as, amos, no dice guato, guata, guatamos, guataremos, guataramos. En guaraní cuando vamos a conjugar vamos a decir a guatá, re guatá, o guatá, ya guatá. En guaraní prefijos. 5 años de su vida conjugó usando prefijos. Y resulta que hoy va a la escuela y en 24 horas jamás va a aprender. Más todavía cuando nadie le indica.
Nadie le dice, o paramos arbe, o paramos erbe, o paramos ñañe. Pregunta arbe una semana, vea me meteta, a ver él me meteta, a ver hija, a ver mena. Pero entra y que pase lo que Dios quiera, más o menos la cuestión con el castellano. Por eso nosotros decimos, no hay método. En la práctica, nosotros tenemos los métodos, acá les estoy contando. Son métodos sencillos, fáciles. Es tan fácil conjugar que si yo digo are, o, ya, o, pero allí está el secreto. Yo le agrego guatá y no cambia. Guatá va a ser el comienzo a fin. Le pongo carú, va a ser el comienzo a fin. Le pongo ñeñe, va a ser el comienzo a fin. Quiero llevar eso al pretérito. En castellano es caminé, caminaste, caminó, y una terminación por cada persona, por cada tiempo, en este caso pretérito. En guaraní va a ser agregarle a guatá, le voy a agregar curí. Va a ser a guatacurí, re guatacurí, o guatacurí, ya guatá. No cambia guatacurí. Lo único que cambia es a, re, o, ya, ro, pe, o. Quiero llevar al futuro en castellano es camín, haré, harás, haremos, harán. Cambian toditas las terminaciones. En guaraní le voy a quitar curí y le voy a poner ta. A guatata, re guatata, o guatata, ya guatata. Guatata de comienzo a fin. Ta es el futuro, curí es el pretérito. ¿Dónde está la dificultad? No existe. No hay dificultad. Hay mucho cuculele, hay mucho dicen que, hay mucho a lo mejor, hay mucho probablemente. Lastimosamente es así. Yo por eso les felicito, yo les agradezco acá a los compañeros que están organizando, porque creo que esto permite que ustedes puedan visualizar una imagen distinta. No es el dicen que, yo les estoy dando datos reales. En todo caso, si a lo que digo, guatar, ustedes pueden demostrar que la gente dice guato, guata, guataremos todo el día mes, bueno, pero ustedes saben que no es así. Otro caso, yo les voy a pedir ahora que una pequeña interacción. Díganme ustedes, para demostrarles cómo somos bilingües. Somos bilingües. Somos bilingües y a veces no queremos darnos cuenta, a veces hay gente que no quiere que nos demos cuenta, ¿no? Porque el ser bilingüe muestra una mayor capacidad intelectual. En la y muchas veces parece que no es un buen negocio que la gente sea un poco más inteligente que los demás. Si yo le digo, usted llegó hasta Manací caminar. Si yo le digo Corapú, Manací patio. Si yo le digo casa, Manací hoga. Si yo le digo perro, Manací yagua. Ustedes tienen todo eso. El que habla castellano tiene 1000, el que habla guaraní tiene 2000. El que habla castellano tiene 1 millón, el que habla guaraní tiene 2 millones. Si yo le digo a ustedes casa, me van a decir hoga, me digo patio, me van a decir Corapú, ¿verdad? Bueno, ese es el fenómeno del cual tenemos que darnos cuenta. Y entonces, voy a lo siguiente. Si yo les doy el nombre de una famosa canción en guaraní, les pido que me digan ustedes en castellano, ¿qué significa Monpuri Huibe? Y le responden en coro y nadie me dijo, te digo la de por andúa de jueves, tiene diccionario por los 35 minutos, miro a ver lo calculado, pero un poco bastante. Toditos me respondieron desde lejos, ¿verdad? Pero ¿por qué me respondieron desde lejos? Porque ustedes saben que así se dice en castellano. Porque si ahora les pregunto qué es Monpuri, ¿qué es? ¿Y qué es Huibe? Desde, lejos desde. Pero a ustedes ni se les antojó decirme lejos desde, ustedes me dijeron desde lejos. ¿Por qué? Porque saben que así se dice en castellano. Si yo les digo, ajá, ógame, ¿cómo diríamos eso en castellano? Sobre la marcha, voy a casa. Sobre la marcha, todo en coro. Voy a casa. Pero yo le dije, ajá, voy. Oga, casa, voy casa, dije yo. Pero ustedes, porque son bilingües, porque saben hablar guaraní castellano, me acaban de decir la forma correcta en castellano. Voy a casa. En castellano hay prefijos, en guaraní, hay preposiciones y en guaraní hay posposiciones. En castellano hay preposiciones y en guaraní posposiciones. De eso nunca nos dimos cuenta. Todo el tiempo estamos hablando dos idiomas diferentes y hablamos perfectamente. Ahora voy al último caso. ¿Cómo puedo decir en guaraní? No voy a decir yo en guaraní, ustedes me han traducido a guaraní. ¿Cómo puedo decir el hijo, usando Carlos o Carlos, como quieran, Carlos, ¿verdad? El hijo de Carlos salió. Calora fuimos en Reina, ¿verdad? Así fue, Calora fuimos en. Ustedes acaban de traducir. Nadie me dijo hace tengo perecuando. Nadie me dijo el que tenía diccionario. Nadie me dijo que denomina profesor. Sobre la marcha y fue en coro. Bueno.
Calora. Yo le dije, el hijo de Carlos salió. Ustedes me dijeron Calora y José. ¿Caló qué es? Calora y José. Salió, perfecto. Carlos, hijo, salió y salió. Y ustedes hicieron la traducción y ustedes saben que así se habla. Y si salimos a la calle, cualquiera nos va a decir lo mismo. ¿En qué escuela estudió? ¿En qué colegio? En ningún lado. Aprendió en la casa, en la calle. Así hemos aprendido. Venimos a la escuela y al colegio para aprender a hablar mejor castellano, aprender a hablar mejor guaraní. La gramática es lo que estudiamos, todo eso ya sabemos. Y ustedes acaban de demostrar que son bilingües. Es una construcción dificilísima. Si eso yo le muestro a una persona que nunca habló guaraní, se va a querer meter 3 tiros, vivir una vez más y matarse 10 veces después. Pues le va a costar, porque parece que para nosotros es tan sencillo. Y eso es lo que ocurre parecidísimo con el inglés. El inglés tiene lo que se llama la construcción del genitivo. Primero el poseedor y después lo poseído. Calorapí, calorallí, caloroga, calorapí. En el castellano es al revés. Le ponemos el, un artículo o la. Hijo o hija de no había. Carlos, ¿verdad? Primero está lo poseído y después está lo poseedor. Y le agregamos un artículo y una preposición que en el guaraní ustedes dijeron calorapí, no sé. Y todos sabemos que así se tiene que decir. Nadie dice, era el calor, por ejemplo. Nadie dice, era el calor, no sé, no, calor, no sé. ¿Y por qué? Porque